Muy buenas noches para todos. Ya comenzamos entonces la sesión correspondiente al entregable número 2. Inicio compartiendo pantalla. Por favor, me confirma. Iniciamos nuevamente con el cronograma de actividades. Entonces, para este nuevo corte, entregable 2, como lo podemos observar en pantalla, de paso me confirma que le estén viendo claramente. Corresponde entonces a desarrollar el informe escrito, aplicación de modelos de evaluación a red. Inicia el día 16 y finaliza el día 30. A tener 20 días para su realización, arrancando desde el 19 de julio y va a finalizar el 2 de agosto. Peso para este entregable, 20%. Entonces ya con este acumularíamos 40%. Ese entonces corresponde a nuestro cronograma de actividades. Recordar que siempre deben entregarlo antes de su fecha de finalización. Si algo sucede, favor informarlo con anticipación, no el mismo día o un día después de la finalización de la entrega, ¿no? Por eso también sean días suficientes y además de eso, pues va a ser colaborativamente, entonces se pueden apoyar mucho más. Claudia, te escucho, activa tu micrófono. Profe, si no sé si me estoy equivocando, pero son como 15 días. Usted dice ahí que son 20. Me parece que son 15. Les quitaron, bueno, me habían dado, espera ya entonces te voy a confirmar. Si no volvieron a cambiar que hicieron unos cambios en la plataforma. Ya gracias, voy a de una vez entrar y lo confirmamos. Dice que es hasta el día 30. Vamos a mirar el día 30. Miremos 2 de agosto. Sí. 16 al 30 serían 17 días entonces. Correcto, nos quitaron unos días, entonces se los dieron más a otra actividad. Sí, aquí nos corrieron unos días para darlo más a la realimentación. Sí, ya me di cuenta. Lo movieron fue para varios días del cierre del módulo. Así como 17 días más o menos. En 15 días no más. Sí, aquí quedaron 15 días y nos recortaron 5 días para esta actividad. Correcto. Y del 3 al 16 serían 14 días, ¿sí? Hicieron modificación en esto. Gracias, Claudia. Entonces, así va a quedar ahora la duración. Bueno, sí, entonces tendríamos solamente dos semanas para finalizar este entregable 2. O sea, más premura, mejor realización. Entonces, por eso siempre desde un inicio lo proponen en trabajo comunitario y mucho mejor en trabajo colaborativo. Siempre es 2, 3 cabezas, piensan más que uno. Y de pago, pues también hace repartición de actividades. Bueno, gracias. Continúa entonces, este es nuestro programa. Recordar fecha máxima de entrega para que sea sobre 5.0. Una vez finalizada esta fecha, es autonomía del profesor calificarles la actividad vencida. Igual, para autorizar esos envíos extemporáneos, lo deben enviar un mensaje, correo electrónico a la coordinación para que ellos otorguen unos plazos adicionales y se pueda abrir la plataforma o tablero o centro de calificaciones, ¿sí? Que nos quede el debido soporte. Este es entonces el cronograma. Vámonos entonces a revisar directamente en la plataforma que es la propuesta como tal. Claudia, tienes la mano levantada. Dairo, tienes el micrófono abierto. No sé si alguno de los dos va a comentar algo. Bueno, ¿qué nos propone entonces con respecto a este entregable 2? Va a corresponder a un informe escrito, aplicación de modelos de evaluación a un red.
igual por hacer un informe. Entonces la idea es que hagamos algo corto, máximo 12 páginas en ese documento. Entonces comenzamos en este entregable. De acuerdo con los que nos proponía anteriormente, es una continuidad de lo que vamos llevando. Entonces, para este caso, en el paso 1, nos dice como siempre, pues hay que revisar el material disponible que se tiene en la plataforma. Vamos entonces a vincular algunos red con modelos de evaluación. Justificar esa evaluación que se le van a hacer a los recursos que se han escogido. ¿En dónde? En la práctica pedagógica. Recordar que todo lo estamos evidenciando en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? No solamente para mantener entretenidos a nuestros estudiantes, sino que nos puede favorecer en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para eso se hace en estos aspectos, como es la valoración de los retos, teniendo en cuenta la funcionalidad y pertinencia en el proceso educativo. Es decir, no tanto es escogerlos por escogerlos o mirarlos, sino cómo nos apoyan esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nuevamente, se habla informe en BINAS. BINAS quiere decir 2 integrantes, pero para este caso, máximo 3. Le estoy dando esa posibilidad que lo haga. Entonces ya es obligatorio desde esta entregable 2, los dejé en la primera actividad que ustedes lo hicieran autónomamente, pero algunos lo entregaron individualmente. Pero para este ya es obligatorio. Entonces se divide en dos aspectos o en dos partes el entregable que debemos realizar. Nuestra primera parte es explorar diferentes repositorios. ¿Para qué? Para ubicar un mínimo de 3 redes. Cuando hablamos de distintos repositorios, como usted lo anota, estamos hablando en plural. Dice distintos, no el mismo. Por lo menos ya utilizaron, por decirlo, Colombia Aprende. Pues entonces ya tenemos que utilizar otro repositorio. Entonces son autónomos en escoger los repositorios. Pero en esta parte de colaboración, deben ser mayores e iguales a 2 repositorios. ¿Sí? En esa parte entonces lo podemos tener en cuenta. Si quieren utilizar 3 repositorios, pues 3 repositorios, pero uno solo no. Mayor o igual a 2. Nos quede claro. Con el mayor o igual a esos 2 repositorios, pues esos vamos a obtener 3. O sea, no quiere decir que en cada repositorio voy a ubicar 3, porque haría 3 por 2, 6, no. Solo en su totalidad, ¿sí? Utilizando todos estos repositorios, vamos a ubicar, vamos a ponernos de acuerdo. Digamos que sean solamente 3 redes, ¿sí? Igual a 3 redes. Entonces, 2 repositorios igual a 3 redes. Pero quieren ubicar otro, ya es, ustedes son autónomos, ¿sí? Pero en esos 2 repositorios, podemos dejarlo así, mayor o igual a 3 redes, no más. No quiere, reitero, no quiere decir que en cada repositorio vayan a ubicar 3 redes, no. En su totalidad, o sea, en otras palabras, matemáticamente, quiere decir que la suma total deban ser los 3 redes. No sé si me entienden en este momento lo que quiero explicarles. Que a veces tienden a generar esa confusión, ¿no? Que dice que cada repositorio ubicar 3 redes. No. En su totalidad es en 3 redes, pero en un menor igual, perdón, a un mayor igual a 2 repositorios. ¿Para qué? Para que lo puedan ustedes utilizar en su proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿De dónde? De cualquier temática que ustedes han ubicado o cualquier asignatura en la cual ustedes lo puedan aplicar, que sea su experticia o su uso común y corriente.
que lo hacemos en grupo y cada uno de nosotros son temáticas diferentes. Pues pónganse de acuerdo cuál temática van a escoger. No hay ningún inconveniente. Recordar que una de las características importantes que tienen los RED es como lo mencionan acá, que lo puede instalar en mi computador. Esa es una de las maneras mucho más adecuadas para poderlos utilizar. Es una de las características importantes de lo que es de la famosa flexibilidad, interoperabilidad, autonomía, etcétera. ¿Por qué? Porque a un recurso debo tener el acceso completo, que no haya que tener ninguna restricción. Y recuerden siempre, un red, eso es lo muy importante, siempre un red está en donde, en un repositorio. Y ese repositorio pues me permite ubicar cierta información que no la tengo que buscar, no la tengo yo que crear, no la tengo entre comillas que inventar, no. Cuando le doy clic al red que encuentro en el enlace, a darle clic de una vez bota cierta información. Me dice cuál es el nombre del red, muestra de una manera inmediata el área de conocimiento. Esto mismo es igual a, en español, a la asignatura, ¿cierto? Asignatura o materia. No la tengo yo que crear. Cuando le doy clic en enlace, él bota esa información. Nivel o grado de aplicación también lo muestra el recurso. Los datos del autor. El autor quiere decirlo el famoso, podemos decirlo de manera general, los Creative Commons, las licencias que yo estoy mencionando, además de quién es el autor, un CC o un R. No es el autor del informe de ustedes, no, de todo lo relacionado al red. Como lo menciona aquí en el título, los red seleccionados precise estos elementos. Describir el red, hacer una introducción, una breve contextualización de qué estamos encontrando en ese red. ¿Qué características podemos encontrar? Recordar que esas características son las mismas que obtenemos en un capítulo o en un ítem de la primer material de estudio. ¿Y cómo lo podemos utilizar en nuestro proceso de enseñanza? Ese es en el EA. Además de eso, entonces, ¿qué limitaciones encontramos en ese recurso educativo digital? Y los estándares, recordar que esto nos habla del capítulo 3.3, ¿correcto? Estándares que podemos ver inmediatamente, no como creación del producto, sino que nos lo muestra el propio recurso. Después de ya seleccionar y describir adecuadamente, porque contextualizamos muchos aspectos de ese red, recordar que ya lo contiene. Reitero, yo en un red no me pongo a crear, no, que este me va a servir para la asignatura y busco yo en el enlace del red y no lo dice. Yo fui el que estoy creando esa parte. No, no es. Inmediatamente debe estar en el red. ¿Cómo lo sabemos? Pues por los aspectos principales de componentes de un red, que son los elementos de contextualización, que sería toda esta parte, el red, reconocimiento, nivel o grado, datos del autor, esos son elementos de contextualización. ¿Qué más tenemos en el red? Recordar que todo eso es autocontenible. Tenemos el material de formación y dentro del mismo red están las actividades. Entonces son esos tres aspectos mínimos básicos que son autocontenibles y todo lo encuentro ahí. No tengo yo que crear nada, no tengo que ser creativo en esa parte. Posteriormente, en esta primera parte nos dice, describa el modelo de evaluación de calidad de los red seleccionados en el corte 1. Ustedes seleccionaron un modelo de evaluación. Entonces hay que volver a retomar estos aspectos y tienen que incluirlo en el informe. ¿Qué hay que hacer? Que a algunos les ha faltado lo que
ha mencionado. ¿Qué les faltó? Métricas. Métricas se refieren a las medidas de valoración. Incluyeron características, ventajas y desventajas, pero no cómo lo medimos, cómo se hace la medición, qué estamos midiendo, las características o unos atributos. Entonces eso no lo incluyeron en el primer corte. Entonces para este sí lo deben incluir. Y esas métricas pues pueden basarse, no sé si han visto ya alguna parte de las famosas escalas de Likert. ¿Sí? Nosotros la podemos crear, que de 0 a 5, o cumple totalmente, cumple medianamente, no cumple, etcétera. Nosotros creamos esas escalas de Likert. Pueden ser cuantitativas, básicamente con valores claramente medibles, o pueden también escribir alguna escala de Likert cualitativa. Pero básicamente lo mejor es que sean cuantitativas para sacar promedios y en este caso, como vamos a comparar, lo vamos a ver más adelante, de estos tres, entonces al sacar el promedio, decimos cuál fue el mejor de los tres. ¿Por qué? Porque utilizamos unas métricas. Entonces aquí, ya al haber seleccionado estos aspectos, nos dice, aplique a los tres red que ustedes escogieron en este punto la herramienta de evaluación del modelo con cual se identificó, que nos está diciendo acá. Escogimos el modelo y tenemos que aplicarle ese solo modelo de evaluación a los tres red. De tal manera que van entonces a darse respuesta a qué aspectos se tienen en cuenta al formular los criterios. Esos mismos criterios son los mismos atributos que nos permiten generar estas métricas. Para la aplicación de un modelo de evaluación de la calidad de un red para su área de conocimiento, de acuerdo con los resultados arrojados por la evaluación realizada, los tres red proponga las mejoras pedagógicas, ya que está relacionado a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, y tecnológicas que haría el red. Entonces están esas dos propuestas. Por decir mejora pedagógica, vemos que las actividades que están proponiendo no incluyen todo el material de formación. O notamos que hablan de tres temas, pero un solo tema, nos falta material de formación. ¿Qué otras mejoras pedagógicas podemos hacer? Que no hay, por lo menos no nos dice claramente los objetivos. O sea, todos esos aspectos que podemos tener en la parte de evaluación de un red. Y tecnológica, por decirlo, no se puede descargar. Entonces vamos a crear un enlace para que lo descargue. O tecnológicas, vemos que es solo texto, es muy bueno el red, pero vemos que es solo texto. Entonces, para generar inclusividad, vamos a generar unos videos para que también el que no pueda leer pueda escuchar, o insertarle alguna herramienta como Speech Test que apenas le demos clic, se genere un audio y lo pueda leer. ¿Y cómo sabemos estas mejoras pedagógicas y tecnológicas? Por los resultados que se generan a aplicar el modelo de evaluación que ustedes escogieron. Esa es la parte 1. Pero en la parte 2, ¿qué nos dice? Hay que justificar la importancia del modelo que ustedes seleccionaron. ¿Cómo se sabe? Primero hay que elaborar un video de máximo 4 minutos, no más, donde se va a justificar esa importancia y necesidad de por qué debemos evaluar los red en nuestra práctica pedagógica. ¿Cómo se hizo? Porque se evaluaron 3 red de los que anteriormente escogimos, y también qué mejoras va a tener esos red en cada uno de los que se evaluó. Importante siempre de un video, no está pidiendo una presentación, está pidiendo un video. Entonces, cuando se pide un video,
aquí lo resalto, hay que incluir voz o sonido. O sea, ustedes tienen que hablar. Vamos a hacer una presentación en Canva o en PowerPoint y el que comience a generarse solo, o Prezi el comenzó. No, usted alguien va hablando y va mostrando y va describiendo qué se hizo, ¿no? Es muy importante hacerlo. El video, ustedes lo generan en cualquier aplicación donde usted lo puedan, dice, publique en un sitio web, no, puede ser YouTube o cualquier otra herramienta donde se pueda acceder. Importante este acceso al video, reitero, tiene que ser sin ningún tipo de restricción, o sea, ya tienen que dejarlo para todo público. Puede ser privado, pero sin restricciones. Acceso a todo público o privado, pero sin restricciones, ¿no? Entonces pueden invitar, pero que no esté no en modo edición. Es muy importante. En modo edición, entonces pide una autenticación para uno poder acceder y que tiene uno que registrarse en algún sitio, etcétera, ¿no? Nada, totalmente sin restricciones de acceso. Ese entonces es el entregable que hay que hacer. Para eso, recordar que en ese entregable se envió una plantilla del informe. Entonces cumplan con esa longitud. De tal manera que para ese informe deben ingresar a la portada, la introducción, el desarrollo de la temática que corresponde a la parte 1 y parte 2, donde como notan ustedes, en la parte 1 se describen los redes, cómo se aplicó el modelo, más estos aspectos solicitados. Y en la parte 2, pues para poder acceder se requiere el enlace al video, ¿cierto? Y en el video ya nos dice qué es lo que debemos contener. Hacer unas conclusiones y al final la recopilación de las citas que ustedes insertaron, tanto en la parte 1 como puede ser en la parte 2, pero más las citas se toman es en la parte 1, donde están hablando de los modelos, autores y demás. Aquí les decía que como vamos a hacerlo de una manera grupal, entonces es modificar esto. Entregable 2 y el grupo, ¿cierto? Colocar el número del grupo. Hacerlo de esa manera. Entonces así no tienen que enviarlo todo, sino uno solo, porque ya está mencionado a qué grupo corresponde, ¿correcto? Ese sería entonces este punto. Lorena, activa tu micrófono. Buenas noches para todos. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Eh, ¿El recurso educativo digital que se escoja debe ser en una sola temática o podemos ampliar varias que vayan dentro de esa misma asignatura? Sí, yo puedo, correcto, se pueden tomar. Recuerda que no es un red, son tres, ¿no? Son tres recursos. Sí, señor. Sí, que pertenezcan a la asignatura o a esa materia. Son diferentes temáticas de esa asignatura. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí, o para colaborarles también, no importa. De pronto, digamos, pero la idea es que para que yo pueda comparar los tres redes y pueda escoger alguno de esos, de cuál me sirve más, es mejor de la misma área de conocimiento. ¿Sí? Misma área de conocimiento, diferentes temáticas, para ver cuál es el que más me cumple. Por eso estamos utilizando unas métricas que me permiten generar unos valores cuantitativos, pueden generarme un promedio y me dice, este valor es el más adecuado, este es el mejor red de los tres que yo escogí. ¿Ya? Sería de esa manera. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, señora. Bueno, ejemplo de cómo podemos realizar no, este era el sitio web. Esto es lo que hablamos, quería decirles de criterios y atributos. Como notan, aquí hay unos valores, esas son las métricas de un modelo CODA. Por ejemplo, dice criterio calidad de los contenidos,
Se centra en evaluar contenido del red y le aplican una escala Likert de la 1 al 5, ¿cierto? Y así sucesivamente se van aplicando las métricas, que es que algunos no lo desarrollaron adecuadamente en lo que he podido evaluar hasta el momento. Ejemplo del entregable 2. Acá enviaron 18, pero tienen que recordar, si miramos la plantilla, vamos aquí a abrirla rápidamente. Voy a dejar de compartir y abro rápidamente la plantilla para que miremos qué longitud se solicita. Recordar que esta es la plantilla, así tienen que utilizarla adecuadamente. La plantilla es ¿para qué? Para que haya una unidad, si hay un estándar. Por eso se llama plantilla. Lo único que tienen que hacer ustedes es un documento docx, es diligenciar la información, nada más. Esa es la forma como se hace. Si notan, está en mayúscula sostenida. Así es una portada de este informe escrito, informe ejecutivo. Reitero, norma ZAPA es solo para cita o referencia. Lo demás es una presentación buena, con márgenes, estilos. Como notan, aquí está una justificación completa en los textos. Eso es una presentación adecuada. El interlineado 1.5 del documento se insertan tablas. Deben mantener 1.5. La diferencia es que el tamaño de fuente para las tablas, cuadro, imágenes puede ser de 10 o de 9. De resto, en los otros textos van a ser de 12. La longitud máxima, por ser un informe escrito, no debe superar las 12. Entonces, por eso, estos informes, que son básicamente informes ejecutivos, son cortos por eso. Nos invita a que escribamos lo que corresponde, no tanto es copiar y pegar externamente. La introducción, recordad que apenas ingresamos, nunca son verbos en pasado. Y máximo una página que corresponde a 4 párrafos, una cuartilla. Todo el informe, como no es ni un comentario, no es nada personal, siempre es tercera persona. Título del informe, como lo está diciendo, es el entregable 2, que corresponde a informe escrito. Se llama aplicación de modelos de evaluación a un red. Esta es una página adicional de instrucciones. El desarrollo de la temática, vamos desarrollando capítulo por capítulo, que debe contener, etcétera. Las conclusiones, igual máximo una página. ¿Y qué se encontró? Aquí sí son verbos en pasado. Y aplicamos la bibliografía bajo norma ZAPA. Ese es el informe escrito. Un ejemplo entonces de cómo se hace no sé si están viendo la plantilla o no se compartió, me confirman si la alcanzaron a ver. Señor. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo de aplicación de modelo, ¿no? Entonces recordar que aquí son solo 12 páginas, aquí en esta se pasaron un poco y debían ser entonces 12 páginas, por eso se valida y se comenta, ¿no? Que a veces se tiende a estirar sin necesidad. Ahí está la portada, está la introducción, aquí sería la parte 1. Entonces, como vemos, algo importante que no sé si le mencioné, además de que sea el enlace al repositorio, que ese es, digamos, el almacén general, pues hay que incluir también el enlace al red, porque ¿cómo puedo acceder a revisar? Entonces, se hace de esta manera. Entonces, están los 3 red. Utilizaron 2 repositorios, uno en Colombia Aprende, en el sitio web, ¿no? Y después lo lleva al repositorio. Después INTEF, Instituto Nacional de Tecnología. Aquí está el enlace a ese repositorio. Voy a copiar el vínculo que a veces han hecho preguntas de cuáles otros repositorios podemos utilizar. Entonces, este sería uno de ellos.
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Ese también les sirve a ustedes para que lo puedan utilizar. De recordar que ya en el primer capítulo que veíamos del libro general, podíamos encontrarlo. Entonces aquí se hace un cuadro comparativo, están los tres redes, cómo es el nombre del red, a qué área de conocimiento, a qué grado se están aplicando, quiénes son los autores. Aquí está el red, cuál es la descripción del red, cuáles son las características, qué posibilidades de uso se tiene, qué limitaciones se encontraron, la verificación de esos estándares. Y comienza entonces a mencionarse. Entonces aquí van a aplicar el modelo McCall. Entonces ahí hablan brevemente de ese modelo, qué ventajas y desventajas y qué métricas utilizaron en ese modelo McCall. Que eso es lo que después van a aplicar a los tres recursos. Entonces aquí está la aplicación, cómo identificaron el red y los resultados del red. Aquí insertaron varias gráficas, como lo hacen ellos. Evalúan el red 1, como lo podemos aquí tener en cuenta. Evalúan el 2. Evalúan el 3. Entonces obtienen unos resultados, unos porcentajes. Importante que faltó, lo que mencionabas. Por ejemplo, en el 3, nota que factor de calidad está del 95, de operación del producto, revisión del producto del 63, transmisión del producto del 50. Pero en el promedio de todos estos, ¿cuánto da? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál creería de los tres que evaluamos, cuál creemos que es el mejor? Que nos falta también incluir eso. Los criterios que se incluyen ya los mencionaron anteriormente, entonces no necesitan repetirse. Acciones de mejora con respecto al red 1, red 2 y red 3. Están las pedagógicas y están las tecnológicas. Y en la parte 2, aquí está el video que nos explica. De esa manera, entonces, se desarrolla este entregable 2. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Vamos a mirar la matriz de valoración. Lorena, señora. Profe, una pregunta para el video, ¿es obligatorio que estén todas las voces de los integrantes o puede ser realizado por una persona? Porque nosotros, por ejemplo, como equipo, lo que hacemos es la construcción del guión de todo lo que se va a decir. Y entonces, pues a veces queda más fácil que una sola persona sea la que realice la exposición en el video. Sí, puede ser una sola, por eso no hay problema. Ah, bueno, Pues que profe, muchas gracias. identificarse quiénes son, ¿no? Ah, listo, profe, muchas gracias. Y la recomendación siempre para escucharlo muy bien en esa voz y sonido es utilizar o diademas o manos libres, ¿no? Sí, señor. Y lo otro que también es muy importante que tienen ustedes que acostumbrarse es escucharlo, revisarlo, revisar antes de publicar. ¿Por qué revisar antes de publicar? No sé, de pronto, por decirlo, lo generó Lorena, pero mi compañero es Carlos. Entonces, publiquémosle a Carlos para que Carlos lo escuche y él diga cómo lo escucha. Normalmente una buena escucha de un video puede estar en un volumen de 12 a 14, pero ya si tenemos que subirlo a 60 o mayor de 50, quiere decir que no, el video no quedó muy bien grabado en esos aspectos de la voz. ¿Sí? Escucharlo adecuadamente con un tono de voz adecuado. No tengamos que ponerle máximo de volumen al altavoz para escucharlo. Entonces, por eso esas recomendaciones de unas diademas o manos libres. Que a veces el micrófono, si utilizamos un portátil, no funciona adecuadamente o toma más el ruido ambiental que el que está hablando. Es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Y cuando se grabe, por supuesto, el video, tratar de que no haya tantos ruidos de fondo del ambiente, porque no escuchamos
qué es lo que nos quieren transmitir. Y no es necesario que inserten música de fondo, porque a veces le ponen más volumen a la música que al que habla, entonces uno escuchando como música instrumental ambiental y no quien está haciendo la presentación. Entonces, todas esas muy buenas recomendaciones para siempre que creamos un producto digital, que el video corresponde a eso, un producto digital, y lo vamos haciendo pues poco a poco en estos procesos de mejora. Bueno, no sé quién más tenga otra inquietud. Miremos entonces lo que nos corresponde entonces a la rúbrica de valoración. Nive, activa el micrófono. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una inquietud. En cuanto a la entrega extemporánea que usted dice, ¿me toca escribir en la universidad a pesar de que ya le monté el trabajo en la plataforma? ¿Tú en algún momento escribiste cuál fue la motivación de entrega extemporánea? Sí, profe, es que yo soy en Miraflores, Guaviare, Sí. y la señal acá, por ejemplo, hoy me tocó pagar para conectarme, porque acá no hay internet. Entonces hay una señora que vende internet y estoy conectada acá. Entonces a mí se me dificulta esa parte. Ya, correcto. No sé, pero tú lo escribiste en la AAA. Sí, yo le escribí en la AAA. Ah, bueno, yo reviso y miramos a ver qué tanto tiempo te pasaste, ¿vale? Bueno, listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces, en este entregable 2 del informe escrito, ¿qué valora, no? La evidencia cumple con la estructura del entregable solicitado. Entonces, en el sitio bueno está diciendo, tiene que insertar una portada, una introducción, para eso se envió la plantilla, el desarrollo de la temática, unas conclusiones y una bibliografía. Esa es la estructura que se está solicitando. Está en la plantilla y también está en la AAA. No se puede ver qué dice como qué debe contener el entregable. Dice la evidencia se relaciona con la temática abordada. Estamos hablando de modelos de evaluación. Hay que escoger un modelo. Ese modelo se debe aplicar a 3 recursos educativos digitales, los cuales están en un repositorio y nos está diciendo qué debe contener ese red. Lo está mencionando ahí. Por supuesto que dice no cumple, coloque 0, pues tampoco es así. Se valora algo que ustedes hayan desarrollado, ¿sí? Por supuesto, una nota puede ser 2, 3, ¿no? Que es diferente a tener un 0. Importante en estos aspectos que cuando se copien y peguen textos, hay que hacer la citación correspondiente. Ya pienso que usted ya lo ha mencionado también otros docentes. Esta parte, la universidad es bastante clara, tiene unas normas que hay que cumplir, pueden llevar a sanciones y otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante eso. Mientras vamos aprendiendo, no hagamos ese copy-pegue, repasemos cómo se aplican las normas APA, que desde el primer día se envió lo referente a derechos de autor. No es solo copiar y pegar lo que encontramos afuera, sino hacer la debida referenciación. Y por eso se evalúa que el desarrollo sea propio del autor, ¿no? Y ya vamos en entregable 2. Se está repitiendo lo mismo de la anterior rúbrica. Citación correspondiente a todo lo que insertamos. Ya una vez superado esto, entonces, en la dimensión del saber, vincula recursos educativos digitales como modelos de evaluación, justifica la evaluación de la calidad de los red en la práctica pedagógica y ejecuta un modelo de evaluación en diferentes red escogidos. Esto sería entonces la matriz de valoración. ¿Alguna inquietud? No, señor. Bueno, entonces esto sería lo que nos corresponde entonces para este segundo entregable, ¿no? A medida que, de acuerdo con el tiempo recibido,
le estoy calificando, ¿no? Tengo varios módulos simultáneos y hay muchas evidencias por calificar, ¿no? Entonces, tener un poco de paciencia en esta parte. ¿Alguna aclaración adicional a este entregable 2 o ya con eso podemos finalizar? Estoy atento. Profe, todo muy claro los pasos. Bueno, importante es que nuevamente les reitero que tengan claro que es un red, ¿no? Cualquier recurso digital no es un red. Reitero, todo esto que encontramos, el nombre del red, el área del conocimiento, el nivel logrado, los datos del autor, todos esos aspectos de una vez los encontramos cuando le damos clic al red. No tengo que ser creativo. No tengo que decir, esto me va a ayudar para mi área de conocimiento. No, yo inmediatamente lo leo. Como ustedes han evidenciado, digamos, algunos recursos, como ese los de contenidos para aprender, que cuando yo le di clic, de una vez me dice cuál es el área de conocimiento, qué temática estamos tratando, a qué grado o nivel lo estoy aplicando, y enlaces adicionales que vamos a encontrar cómo descargar el red, observar los contenidos, nos muestra unos objetivos en algunos que lo tienen, muestra a veces una guía de aprendizaje, etcétera. Muchos elementos que están ahí embebidos o autocontenidos y yo no tengo que ponérmelos a generar o a crear. No, de una vez lo encuentro que precisamente eso es lo que nos ayudan los metadatos. Doy clic y puedo mirar toda esa información sin necesidad de tener que, entre comillas, les decía, inventar, ¿sí? Porque están ahí mismo. Bueno. Si no es más, entonces, si no tienen inquietudes, ya vamos por finalizar entonces esta sesión. Listo, profe, mil gracias. Mil gracias por la clase. Siempre para servirles, ¿no? Estoy atento igual. Bueno, recordarles esta noche, vence el plazo de conformación de sus grupos. Favor enviarlo por la AAA. ¿Sí? Hagan eso. Entonces, de ahí mismo se formaliza la incisión de los grupos. Mañana también, entonces, Dios mediante, les envío el archivo PDF con la conformación de los grupos. Como es netamente procesos académicos, les voy a enviar los teléfonos de contacto y los correos, ¿no? Para que ustedes sepan a quiénes van a contactar. Nive, te escucho, Nive. Profe, el dilema, como yo estoy acá en Miraflores, pues yo no puedo estar conectada todo el tiempo, porque imagínense este tiempo que estoy acá, me toca pagar 25.000 de conexión. Entonces yo le quería pedir el favor si yo podría hacer mis trabajos sola. ¿Tú no tienes alguien cercano a ti que te pueda colaborar, Nive? Pues mi hermana, pero ya está en otro grupo. Ya, Ella está con otra docente. ya. Pero si lo puede, pero está con tu hermana. Recuerda que Sí, esto es un enfoque de grupos colaborativos y más adelante ya la universidad te va a obligar a que hagas colaborativamente las cosas, ¿no? Es muy importante sí, que lo tengas en cuenta. sí, es Precisamente, que nos toca escribirle a la coordinación para que quedemos juntas en los trabajos con el mismo docente. ya. Bueno, dependiente de la conformación de los grupos, yo mañana entonces te digo cómo se puede hacer, ¿no? Pero recuerda que lo que tú dices es un mayor esfuerzo, que tienes que pagar un adicional, etcétera, ¿no? Y no tanto eso, tú dices pagan 25.000, eso es muy poco para otros compañeros tuyos que tienen que salir a una zona urbana y tienen que navegar en canoas para poder llegar a la zona urbana para reunirse con sus compañeros. No es que, O o sea, tienen lo que que irse, pasa es que acá, mira, la señal es pesada, profe, por ejemplo, hoy porque hizo medio sol, pero cuando llueve imposible conectarme. sí, correcto. Pero sí, ve intentando hacer esos trabajos colaborativos, ¿no? Porque eso es
Sí, es que yo me voy a retirar, si no es que dije, me retiro y qué hago yo en el tercer trimestre. Sí, claro, es Imagínese. complicado. Pero bueno, yo mañana entonces te informo cómo quedan las cosas, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Sí, bueno, que estés bien. Si alguien más desea comentar algo. Profe, una pregunta. Continuamos con los compañeritos que hicimos el primer trabajo, ¿cierto? Como no sé, por eso les menciono, ustedes también son autónomos, ¿no? En esa parte también les mencioné. Ustedes son autónomos y desean cambiar los grupos. Por eso espero hasta hoy, hasta la medianoche, o inclusive puede ser antes de 5 o 6 de la mañana de mañana, que envíen sus integrantes, ¿ya? Ah, listo, profe, vale, gracias. Si no hay ningún problema. Por eso ustedes son los que están decidiendo cómo conformar los grupos de manera autónoma. Ya mañana, si no recibo esa información, sí los asigno de manera aleatoria, ¿correcto? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, no siendo así, si no hay más inquietudes, para la grabación, pauso también de compartir y damos entonces por finalizar la sesión. Recuerden utilizar los medios de comunicación, cualquier inquietud o duda que tengan, ¿no? Muy importante. Bueno, entonces hasta pronto, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche Profe, para